Bueno, mis profes, vamos entonces a dar comienzo a la sesión de hoy. Ustedes ya les envié a sus correos la retroalimentación sobre la actividad evaluable 2, básicamente para que pues vayamos haciendo los ajustes, vamos cuadrando ya en términos de lo que es ya formalmente el proyecto de intervención en que ustedes van a trabajar y obviamente ya para desarrollar, hacer todo ese desarrollo como su trabajo de grado para la maestría. En términos generales, más o menos entre todos, digamos que hay aspectos, hay ahí van mis observaciones, mis sugerencias con respecto a eso. Sé que esta parte es, pues, digamos que como la más dispendiosa de un proyecto, porque pues obviamente es afinar muy bien esas intenciones, eso que nosotros queremos desarrollar con nuestro proyecto de intervención, nuestro proyecto de investigación. Entonces, pues digamos que pues las intencionalidades, como ustedes lo han manifestado, pues obviamente uno tiene muchas expectativas, quiere abarcar muchas cosas. Digamos que, por decirlo muy coloquialmente, uno quisiera salvar el mundo con su proyecto. Pero entonces, pues obviamente esos requisitos, esas condiciones, esos elementos que nosotros hemos visto como parte fundamental del proyecto, pues digamos que lo que hacen es permitirnos delimitar, irnos enfocando, irnos como enfocando, bien dicho, en un problema específico, en un problema particular. Entonces, en ese sentido, pues básicamente en los proyectos en los que ustedes están trabajando, pues básicamente en la parte del problema, lo que se busca es identificar con claridad el problema que, que nosotros estamos interviniendo, que nosotros queremos solucionar. Entonces, pensar en eso. O sea, nosotros cuando planteamos el problema debemos pensar en eso. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en esa problemática, en ese contexto que ustedes están interviniendo? Y recuerden que el fundamento esencial de ese problema, pues es el efecto, lo que produce, lo que está haciendo ese, digamos, cuáles son las causas, desde las muchas que pueden existir, cuáles son las en las que nos vamos a enfocar nosotros para ir desarrollando la intervención y buscándole solución a ese problema. Entonces, no debemos perder de vista que digamos que todo lo que nosotros describamos, todo lo que nosotros desarrollamos perfecto, pero digamos todo debe girar, ese eje debe girar en torno a ese problema, a esa problemática que estamos identificando, ya esa relación causa-efecto, más otras circunstancias que analizamos, que recordemos son las variables intervinientes. Entonces recuerde, y la pregunta problemática surge de eso. Obviamente al hacer ese análisis, esa caracterización de variables del problema, de causas, efectos, condiciones, circunstancias, hechos, etcétera, etcétera, pues obviamente la pregunta que debemos plantearnos debe ir orientada a la solución del problema. Recordemos que ese es, digamos, como el norte donde o la guía que nosotros vamos a seguir para poder desarrollar nuestro proyecto y buscarle una solución. Y en consecuencia, la hipótesis, recuerden, es una suposición que nosotros estamos haciendo de ser la solución. Recuerden que es una solución hipotética, por eso se llama así, es una hipótesis, es una suposición de que nosotros decimos que la solución a este problema es por este lado, o se va a orientar sobre esto, porque obviamente nos da como el marco en el cual vamos a mover al proyecto. Y con respecto a los objetivos, pues tengan en cuenta que los objetivos están, ojo, son acciones, no actividades, cosas que yo voy a hacer como investigador, como interviniente en el proyecto para realizar actividades, cosas o elaborar productos de mi investigación. No, los objetivos van a esas acciones que buscan la solución del problema que estoy planteando. Entonces, en ese sentido, pues eran mis observaciones de muchos de ustedes, de muchos de sus trabajos, que no orienten actividades, qué es lo que voy a hacer. O sea, son actividades que tienen que desarrollar, investigar qué cosas y recopilar la información de tal cosa, que desarrollar esto, pues son acciones, son actividades, perdón, que ustedes van a realizar a una acción orientada a un objeto que es obviamente la solución del problema en unas determinadas circunstancias.
Y recuerden que el objetivo general es uno solo, o sea, ¿cuál es el gran objetivo del proyecto? Y obviamente los objetivos específicos son esas acciones que están siguiendo para llegar a ese objetivo general. No son las cosas vuelvo a repetir, no son las tareas, las actividades particulares específicas que ustedes van a realizar para, digamos, para en el desarrollo de su proyecto, no. Son también propósitos, obviamente de menor escala, son pequeñas metas, pequeñas acciones que ustedes van a desarrollar con miras a buscar la solución, pero que sumadas logran el objetivo general. Entonces, en ese sentido, pues digamos que esos son elementos que hay y que tienen que ver con esa retroalimentación que les envío hoy de sus trabajos. Por el otro lado, el marco teórico, pues sé que muchos lo desarrollaron el marco teórico. No, el marco teórico es uno de los elementos que consume tiempo en su desarrollo. Básicamente lo que nosotros debemos identificar en este momento que estamos diseñando, recordemos que estamos en la parte de diseño del proyecto de intervención. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es cuáles son los temas que, que están involucrados, que hacen parte de la problemática y del proyecto que yo estoy trabajando. O sea, no me puedo centrar en lo que es la solución. Yo no puedo plantear en mi proyecto de intervención ya la solución, porque pues no tendría sentido. Si yo ya tengo la solución, ya sé qué voy a hacer para solucionar el problema, pues entonces, ¿qué sentido tiene hacer un proyecto? Pues yo desarrollo la estrategia, la actividad, lo que vaya a desarrollar y lo implemento y miro a ver cómo funciona, a no ser que el proyecto de investigación esté orientado a eso, a medir el impacto, a medir los pros y los contras. Ojo, recordemos que puede haber una investigación evaluativa, un proyecto de tipo evaluativo, entonces eso es otra cosa. Pero yo no puedo decir que el problema que tengo es X y entonces ya de una vez y lo voy a solucionar haciendo tal, desarrollando haciendo un programa, desarrollando unas estrategias, modificando el currículo, porque entonces digamos que ahí se pierde peso, pierde todo peso el proyecto. O sea, si ya tengo la solución, pues ¿para qué me voy a meter a hacer un proyecto? Si pues simplemente implemento la solución, la idea que tengo y listo. Y de esa manera lo desarrollo. Entonces, digamos que el marco teórico lo que hace es decir, bueno, básicamente los temas, la parte conceptual sobre la cual me voy a enfocar y que tienen que ver con mi problemática, pues son los grandes temas que tienen que ver con mi trabajo, entonces, con mi proyecto. Entonces, los grandes temas. Eso, digamos, en la parte conceptual y en la parte referencial. Y para desarrollar estos temas, los que me van a fundamentar toda la parte teórica de mi proyecto, pues son estos referentes, marco referencial. Y si obviamente hay antecedentes, ustedes han identificado un estado del arte de la situación, pues simplemente hacer referencia como pues ahí ya está planteado en algunos proyectos. Mire, los referentes, las investigaciones que hay con respecto a estos son estos y estos. Digamos que la situación de esta problemática de la investigación, de la intervención en estos temas, pues tiene estos antecedentes. Digamos, ya hay gente o instituciones o investigaciones o proyectos que han trabajado en este tema y son los temas y yo me apalanco en ellos para desarrollar mi proyecto a partir de ellos. Ese es el sentido en este momento del diseño que tiene. O sea, no se trata de desarrollar el marco teórico porque, les repito, el marco teórico que digamos que en el siguiente nivel de estos cursos que, que hasta donde tengo entendido, pues vamos a continuar en esta línea o voy a continuar con este grupo, pues vamos a tener oportunidad de desarrollarlo, de fortalecerlo, etcétera, etcétera. Entonces, no pierdan de vista que en este momento, por más de que ustedes hayan ya adelantado en su especialización, en su experiencia, en la práctica, hayan adelantado ya cosas de su proyecto, no, pensemos que en este momento estamos en el diseño, o sea, estamos apenas creando ese escenario para el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido hay que hacerlo. Y el otro elemento fundamental es la justificación. Ojo, la justificación, recuerden, y creo que lo coloqué en la mayoría, recordarles que la justificación es la justificación del proyecto.
cuál es la relevancia del proyecto, de su intervención, del tema, a quién va a beneficiar, qué soluciones va a plantear, por qué es adecuado hacer el proyecto, qué beneficios trae, qué valores agregados. O sea, más que justificar, porque encontré eso en la mayoría de los temas, están justificando en la problemática. Entonces, mire que es que hay problemas, entonces se justifica hacer el problema, se justifica hacer el proyecto porque hay problemas de comunicación con los médicos, que es que los estudiantes no están teniendo actividades productivas por la pandemia, que etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que la justificación es la justificación del proyecto, no de la problemática. Entonces, tengan en cuenta esos elementos y recuerden que hay que seguir. Yo les envié a ustedes o les envié por correo, digamos, todo el protocolo de los elementos que debe tener el proyecto de acuerdo con lo establecido en la maestría de educación de la universidad cooperativa. Entonces, hay que seguirlos. Entonces, ese protocolo hay que seguirlo. O sea, hay que ponerle planteamiento del problema, hay que ponerle formulación de la pregunta, hipótesis, objetivos, o sea, hay que estructurar el proyecto con esos apartes, o sea, esa estructura hay que respetarla. Entonces, si bien por ahora en el diseño nosotros presentamos de manera general, a manera de ensayo, como se proponen las actividades, es bueno irle ya dando la estructura formal que debe tener el proyecto, porque, le repito, pues va a ser su proyecto de grado. Entonces, digamos que en ese sentido son esas, en términos generales, porque pues digamos que hay una coincidencia en la mayoría de los proyectos sobre estos elementos para que los tengan en cuenta. Ya puntualmente, pues cada uno tiene las observaciones, las preguntas, los interrogantes, las sugerencias, que son más para que ustedes reflexionen, analicen sobre esos aspectos y, digamos, vayan ajustando su proyecto, porque digamos que ahora vamos a ver lo de la tercera actividad evaluable, pues obviamente hay que traer, obviamente, ya todos estos elementos ajustados, corregidos, etcétera, etcétera, con base en las observaciones y en la estructura que hemos visto debe tener los proyectos de intervención, más los elementos que nosotros veamos en la sesión de hoy, que son dos elementos más que hay que considerar en esta parte, insisto, que es del diseño. O sea, nosotros todavía no estamos desarrollando, todavía no estamos desarrollando el proyecto, apenas lo estamos diseñando, apenas estamos creando como esa estructura sobre la cual pues ya poco a poco vamos a ir poniéndole, por decirlo de alguna forma, carne y le vamos a dar forma. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos generales eso era digamos, la parte introductoria que quería mencionarles con respecto a esa retroalimentación que les envío hoy de sus actividades. ¿Listo? No sé si tengan preguntas o dudas, inquietudes con respecto a eso. ¿No? Bueno. No, Pues profe, no alcanzaba a mirar. Ay, Ok. perdón, Claudita. No, sí, no, la idea es esa, justamente perfecto, mi profe, no hay ningún problema. Ustedes los miran, las analizan bien, las observaciones, miran lo pertinente, reflexionan sobre eso y sobre eso vamos trabajando y obviamente pues la idea es que en las asesorías que hay de aquí hasta el 24 de septiembre, que es la última, podamos ir perfeccionando y puliendo eso. Sin embargo, pues obviamente si particularmente algún grupo o alguna persona pues necesita una orientación, pues me escriben por el correo y no hay ningún problema, de eso se trata. Entonces, bien. Entonces vamos a mirar lo que corresponde a nuestra clase de hoy, que ya terminamos con esto, como les mencionaba, los componentes de este diseño, del diseño del proyecto. O sea, son dos componentes más que debemos tener en cuenta, incorporar a nuestro proyecto y procurar dejarlo, digamos,
lo mejor estructurado posible para poder en el siguiente nivel poder comenzar a hacer ese desarrollo ya de, digamos, del proyecto de grado y el proyecto que ustedes están planteando. Entonces, recordemos nosotros que la vez pasada hablamos de los tipos de investigación. ¿Por qué hablábamos de los tipos de investigación? Porque obviamente saber el tipo de investigación que se fundamenta básicamente en la pregunta problemática en los objetivos nos va a permitir a nosotros determinar pues cuál va a ser el alcance, hacia dónde debemos orientar nuestra intervención, nuestra investigación y poder ver en cuál de los tipos de investigación, proyectos, entonces, en lo que en lo que ya analicé en sus proyectos que están mucho más concretos con lo que me enviaron en la actividad 2, pues son más de tipo aplicado. La mayoría son de un enfoque tecnológico aplicado porque están proponiendo esas estrategias, están proponiendo actividades, están proponiendo unas soluciones muy prácticas, muy aplicadas a ese problema. Entonces, digamos que eso por el propósito. Digamos, de la forma como vamos a obtener los datos, pues obviamente como todos tienen un marco teórico donde hay que hablar de unos antecedentes, de un estado del arte, de un marco conceptual, de un marco referencial, inclusive alguno de los proyectos tiene marco legal porque contempla una normatividad específica. Entonces, digamos que ahí vamos a requerir una parte de investigación documental y que obviamente miraremos pues cuáles son las técnicas apropiadas. Y la mayoría pues son de campo, o sea, ustedes van a recoger la información allá de sus estudiantes, o han hecho unas encuestas, unas entrevistas, unas observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se han ido al campo, al terreno, al contexto donde están haciendo su investigación de su problemática y ahí van a encontrar esos datos, esos datos y obviamente pues entonces digamos que aunque si bien es digamos una prioridad cualitativa, pues obviamente va a tener esos de campo, de, digamos de específica como corresponde a del terreno como corresponde a las investigaciones en ciencias sociales, pues digamos que la mayoría son de tipo mixto por la manera como van a obtener los datos de su proyecto la información, van a documentar su proyecto. Y obviamente si hay diferencias, les digo, hay unos, digamos que en la medida que ustedes afinen, como les estaba diciendo, el problema, la pregunta y los objetivos, entonces eso realmente, por eso es importante, porque les va a determinar si va a ser exploratoria, si es descriptiva, si es explicativa, si es comparativa, etcétera, etcétera. O digamos que tiene, digamos, una mezcla, una combinación de algunos de estos tipos por el alcance que ustedes le están dando al proyecto. Por eso, repito, es importante los objetivos. Los objetivos les van a decir hasta dónde va a llegar. O sea, cuál es el objetivo que ustedes buscan en la solución del problema. O sea, hasta dónde va a llegar esa solución. Y entonces eso es lo que les va a dar el alcance del proyecto que ustedes están haciendo. Y obviamente, pues la información base que tienen, pues va a depender, también va a ser de carácter mixto. Muchos analizan condiciones, características de los fenómenos, de los hechos de la población objetiva que están teniendo en cuenta para sus proyectos, pero también muchos pues van a tener que recurrir a estadísticas, a promedios, a tendencias, es decir, ahí va a haber un mix entre cualitativo y cuantitativo por esa información de base que ustedes van a recorrer. Y de ahí pues básicamente la mayoría va a ser de tipo inductivo, o sea, ustedes a partir de los hallazgos que hacen en sus proyectos de investigación, van a inferir pues los resultados y van a proponer la solución al problema. Entonces, el tipo de inferencia pues también es un tipo de investigación de proyecto en el cual ustedes se pueden orientar. Y la intervención pues básicamente es participativa. Casi todos están involucrados, salvo un par que están más de observación de qué está pasando con los fenómenos, con las características que están analizando.
la mayoría pues es de tipo participativo, es decir, ustedes están involucrados con sus estudiantes, con su población, con su comunidad para desarrollar estos proyectos. Y entonces, pues, básicamente es la toma de los datos, pues, está siendo de tipo retrospectivo, o sea, ustedes están identificando cosas que hay, hechos que están sucediendo, se están basando en informes, en situaciones, en hechos, repito, pues, que se han venido presentando, que los médicos están presentando esto, que los estudiantes de la institución tal a esto, que los estudiantes de contaduría en B-Learning de la universidad tienen este problema, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en la planificación de tomas de datos están básicamente trabajando en unos proyectos de tipo retrospectivo. Entonces, eh, ¿esto para qué nos va a servir? Pues además de lo que les digo, como para orientar hacia dónde es que va a ir nuestro proyecto, en qué es que nos tenemos que enfocar y como cuál es ese marco en el cual nosotros nos vamos a mover, pues también es importante porque nos va a decir cuál es la metodología que nosotros debemos seguir. O sea, nosotros digamos que un elemento fundamental que lo vamos a ver en los otros o que lo van a ver ustedes en los otros niveles de estos cursos de investigación que hacen parte de la investigación de la maestría, pues digamos que el desarrollo metodológico, el proceso metodológico va a ser fundamental, va a ser esencial, porque es de ahí, de esos resultados que ustedes obtengan a través de la metodología que apliquen, que van a poder hacer los análisis, hacer sus reflexiones, sacar sus conclusiones y plantear las soluciones al problema. Entonces, digamos que las metodologías, pues las metodologías son de dos grandes tipos, eh, básicamente, que es metodología cuantitativa y cualitativa. Y vamos a ver entonces los aspectos administrativos que también son importantes. O sea, en este diseño del proyecto de intervención que nosotros estamos haciendo, debemos considerar esos aspectos administrativos que giran alrededor de la elaboración o del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, esos aspectos administrativos, pues digamos que no son básicos. Si ustedes perdón, que son básicos, pero que digamos no son tan profundos como ustedes lo ven de pronto, eh, la información que ustedes están encontrando, si ya la revisaron en el elemento de competencia 3, pues está muy orientado a la parte empresarial. Entonces, los estudios de factibilidad, los cronogramas, los presupuestos son muy orientados a proyectos de tipo empresarial, más de las ciencias administrativas. Pero igual entonces la idea es que aterricemos todos esos conceptos puntualmente en lo que requerimos nosotros de esos aspectos administrativos en un proyecto educativo como en el que nosotros estamos inmersos. Entonces, ¿cuál es la factibilidad? ¿Qué cronograma debemos elaborar? ¿Y en qué se basa el presupuesto de nuestro proyecto que nosotros debemos tener en cuenta? Entonces, sobre esos dos elementos que son los que nos hacen falta en el diseño, pues es que nos vamos a concentrar hoy. Entonces, si nosotros hablamos de la metodología de investigación, pues nosotros tenemos que partir del hecho de que la metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento. Entonces, fíjense que aquí aterrizamos todos esos primeros elementos de formas de conocimiento, etcétera, que vimos al comienzo, porque la metodología es la que nos va a permitir, nos va a dar las herramientas, nos va a dar las técnicas, nos va a dar los procedimientos para nosotros conocer a fondo el problema y poder hacer nuestras deducciones, nuestras inferencias, sacar nuestras conclusiones, hacer nuestros análisis de resultados, etcétera, etcétera. O sea, es la metodología la que nos permite sistematizar todo ese proceso de recolección de datos, análisis de datos, discusión de esos datos, análisis de esos resultados para poder llegar sustentadamente, argumentadamente a la solución que nosotros estamos proponiendo. O sea, esa solución finalmente que damos nosotros al problema o que vamos a dar nosotros al problema
a través de nuestro proyecto, pues obviamente tiene que seguir un proceso científico, valga la pena decirlo, o sea, metodológico, sistemático, coherente, pertinente, y que lleva unas fases y utiliza unos métodos, unas herramientas y sigue unos procedimientos muy precisos que nos permiten decir que esos resultados que nosotros obtenemos realmente son válidos, son fiables, son veraces y realmente sustentan toda esa solución que nosotros podamos plantear a un problema. Entonces, básicamente eso es lo que tiene la metodología. Entonces, lo que permite la metodología, fíjense que si nosotros estamos, el tipo de investigación o de proyecto nos da como un marco en que se puede mover nuestro proyecto, pues la metodología ya nos indica el camino, nos traza la línea en la cual nos vamos a enfocar, porque nos está diciendo cuál va a ser la forma concreta de analizar, de clasificar, de conocer los datos. Entonces, como les decía, eso es para que esos resultados, el objetivo de la metodología, de seguir una metodología, es que esos resultados, esos datos, esa información que nosotros obtenemos, pues sea válida, sea fiable, sea veraz, sea pertinente y obviamente, como les decía, pues cumpla esos estándares de una exigencia científica, o sea, es un proyecto realmente ajustado a esa normatividad. Entonces, como les mencionaba, pues existen dos modelos en las metodologías de investigación. Existe el modelo cuantitativo. Entonces, el modelo cuantitativo, pues, tiene como propósito explicar, dar la explicación del objeto de estudio, o sea, del problema que nosotros estamos abordando, eh, pues desde una perspectiva cuantificable, generando datos numéricos que den, digamos, respaldo a esa información, a ese objeto de estudio, a esas características, a esos fenómenos. Entonces, se fundamenta obviamente en la observación directa, pero tiene como herramientas todas aquellas disciplinas, aquellas ciencias o aquellos métodos que sean numéricos, como la estadística inferencial, la probabilística, la estadística descriptiva, el cálculo. Bueno, entonces digamos que todas esas técnicas que nos proporcionan, digamos, las disciplinas de las matemáticas, pues son válidas en este modelo cuantitativo. Y por otro lado, pues está el modelo cualitativo. Entonces, el modelo cualitativo lo que busca es explicar. Fíjense que ya no busca medir o cuantificar el fenómeno, la problemática, sino explicar ese fenómeno a través del análisis de sus características, evaluando sus condiciones, evaluando todos, interpretando esos hechos, esas situaciones, esas características de la problemática del fenómeno. Entonces, el modelo cualitativo busca una explicación a ese fenómeno o esa problemática. Entonces, si nosotros lo vemos en detalle, pues digamos que el modelo cuantitativo pues tiene una relación entre el sujeto, o sea, nosotros, los investigadores, y el objeto de estudio, o sea, el problema a investigar, pues con una brecha, o sea, el investigador toma distancia, no se involucra, digámoslo así, con el objeto que está investigando, con la problemática, sino que simplemente lo observa de manera directa, eh, hace las mediciones, hace las evaluaciones, cuantifica los hechos y obviamente hace el análisis a partir de esos resultados que le arrojan ese razonamiento numérico que está llevando a cabo. Entonces, digamos que ahí hay digamos que una separación y eso hace que esa relación entre el investigador y el fenómeno, o sea, entre nosotros y la problemática, pues sea más objetiva. Entonces, digamos que hay una posición mucho más objetiva en esa relación entre el sujeto y el objeto de investigación. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, la forma como nosotros nos aproximamos desde el modelo cuantitativo, la forma como nosotros nos aproximamos a la problemática, al fenómeno, pues entonces digamos que nosotros
tenemos que partir de un cuerpo teórico. O sea, nosotros no podemos llegar a abordar, digamos, esos elementos que nosotros tenemos digamos, si no tenemos unas bases, unos fundamentos, si no nos hemos basado en hechos, en estadísticas, en informes, en teorías, en planteamientos que se hayan hecho anteriormente. Entonces, a partir de ese cuerpo teórico, de esas bases, de esa información que nosotros traemos, es que nosotros abordamos ese análisis cuantitativo del fenómeno. Entonces, lo que nosotros buscamos en un modelo cuantitativo es demostrar la hipótesis. O sea, cuando nosotros planteamos una hipótesis, decimos, mire, la posible solución al problema es este. Entonces, todo el desarrollo del proyecto va orientado a demostrar que esa hipótesis es válida. Es decir, que las cifras, los datos, las mediciones, las cuantificaciones, pues nos llevan a concluir que sí, que esa hipótesis que nosotros planteamos es válida. Entonces, está orientado el modelo cuantitativo a una demostración de la hipótesis. Y así, pues, de esa manera, pues, entonces, utiliza una serie de instrumentos, más que todo experimental, porque, digamos, el modelo cuantitativo también es muy experimental. Entonces, desarrolla una serie de instrumentos que permiten hacer esas valoraciones y esas mediciones cuantitativas. Y esos instrumentos pues están basados en unas técnicas que utiliza este modelo, en cuestionarios, en encuestas, en estadísticas, en listas de chequeo, en experimentación, en manipulación de variables, etcétera, etcétera, y en la misma observación cuantitativa. O sea, la observación ahí es cuantitativa como técnica que se utiliza en el modelo cuantitativo. Mientras que cualitativo, el modelo cualitativo, pues tiene que ver con, como ya lo decía, con las características, explicar las características de la problemática y buscar esas relaciones causa-efecto que hemos venido hablando a lo largo de todas las sesiones. Entonces aquí no hay una barrera entre el investigador y el problema, el fenómeno. O sea, no hay una barrera entre el sujeto y el objeto. O sea, yo me puedo involucrar en el fenómeno, en la problemática, puedo tener mi propia perspectiva de la problemática, hacer mi propio análisis, mis propias reflexiones, sacar mis propias deducciones de ese fenómeno, de esa problemática, y por esa razón, entonces, digamos que la relación entre el sujeto y el objeto de la investigación, pues es más de tipo subjetivo. Entonces, al contrario del anterior, que era de tipo objetivo, esta es mucho más subjetivo. Pues digamos que son unas de las críticas que tiene el método científico frente a básicamente la investigación en las ciencias sociales, pues porque el modelo cualitativo es muy propio de las ciencias sociales. O sea, la búsqueda de esas características de ese fenómeno. Y fíjense que si ustedes revisan la problemática que están planteando en sus proyectos, pues ustedes lo que están buscando es eso. O sea, cuáles son las características, por qué se está dando eso, cuáles son las causas, cómo atacamos, por decirlo de alguna forma, esas causas, cómo minimizamos el efecto, cómo solucionamos esa problemática, pero entonces nosotros también lo estamos haciendo desde nuestra percepción. Y si ustedes lo miran, como ya muchos están pensando en la solución y casi que están planteando la solución, entonces, pues ustedes, digamos, es desde su percepción, desde su mirada, desde su conocimiento, desde su experiencia, es decir, es una relación absolutamente subjetiva entre ustedes y el fenómeno que están interviniendo, la problemática. Entonces, fíjense que esa aproximación surge de eso, de una construcción, de un imaginario que tenemos nosotros. Entonces, todos los análisis que ustedes están haciendo de su problemática, pues fíjense que surgen de un imaginario, de una idea que hay de lo que debe ser, de lo que debería ser y de lo que es realmente la problemática. Entonces, fíjense que si ustedes están pensando en la comunicación entre médicos y pacientes, están pensando en que los muchachos tengan actividades,
que los muchachos fortalezcan sus competencias en inglés, que tengan ciertas competencias actitudinales, que desarrollen motivaciones para el aprendizaje, etcétera, etcétera, pues es un imaginario de lo que debe ser. Y lo están relacionando con lo que es. Entonces, a eso se refiere esa construcción social de ese imaginario en el modelo cualitativo, porque ustedes lo que están haciendo es un análisis de la realidad, un estudio de la realidad. Ustedes no se están basando ni en teorías, ni en hechos, ni en datos que les trajeron, sino que simplemente la realidad que están viviendo en sus contextos educativos, pues ustedes de ahí están aproximándose al objeto de investigación desde esa realidad. Y por lo tanto, pues ya están inmersos ustedes también en esa problemática. Ustedes hacen parte de esa comunidad, son los profesores de esos estudiantes, trabajan en esas instituciones que están presentando las problemáticas. Entonces eso los hace partícipes del proceso, los hacen partícipes de la problemática porque ustedes también hacen parte de ese contexto, de esa realidad en la cual, sobre la cual están abordando y están tratando o están interviniendo esos problemas que han detectado en sus entornos educativos. Y obviamente, pues también existen sus técnicas. Entonces, existen las entrevistas, ya los cuestionarios son más abiertos, inclusive hay historias de vida. Fíjense que en muchos de los proyectos ustedes van a requerir conocer las historias de vida. Por ejemplo, se me viene a la memoria el proyecto donde están mencionando el impacto que tiene los padres en la motivación de los estudiantes, de estos estudiantes que tienen estos problemas judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ahí es necesario conocer esas historias de vida de los muchachos, de los padres, de las familias, de sus núcleos familiares, para poder nosotros, digamos, abordar esa problemática. Está la observación participante, o sea, nosotros tenemos que observar qué está pasando con los estudiantes. O sea, nosotros tenemos que conocer la realidad de cómo es que los médicos están hablando con sus pacientes, de cuál es la realidad de los estudiantes que están llegando a estudiar contaduría en modalidad e-learning. Entonces, ahí nosotros tenemos que participar en esa observación para poder analizar esas consecuencias o esos efectos o esas variables que están interviniendo en el problema. Hacer grupos focales, tomar notas de campo de todas las observaciones, los registros que estamos haciendo. Entonces, el modelo cualitativo echa mano de estas técnicas. Y obviamente, pues nosotros ya tendremos que ir visualizando en la metodología que vamos a implementar en nuestro proyecto, tenemos que ir visualizando, ojo, no tenemos que desarrollarla ya, pero tenemos que ir visualizando que nos va a tocar hacer entrevistas, nos va a tocar relatar historias de vida, o nos va a tocar elaborar unos cuestionarios, unas encuestas, etcétera, etcétera. Es decir, esto ya en el diseño de un proyecto nos está ubicando hacia dónde es que debemos dirigir las acciones en el desarrollo, ya cuando estemos desarrollando e implementando este proyecto en que nosotros estamos. Entonces, digamos que eso es parte fundamental de la metodología, los modelos de los cuales nosotros podemos echar mano y digamos que son las características que tienen esos modelos y fíjense que nos están orientando ya. Ya ustedes que tienen claridad sobre la problemática, el proyecto que están trabajando, fíjense que ya les queda mucho más fácil poder ubicar, entonces mi relación va a ser esta, yo me voy a aproximar a mi objeto de conocimiento, a mi problema de tal forma, voy a requerir de estas técnicas para poder obtener información, los datos que necesito para plantear mi solución, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de estos modelos que nosotros tenemos en las metodologías de la investigación, que como les digo, pues básicamente son esas dos. Entonces, si nosotros lo pudiéramos ver, digamos en resumen, digamos así de manera general,
Este es un cuadro que nos puede decir básicamente, fíjense cuáles son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para saber por dónde nos vamos en nuestra metodología. Entonces, fíjense que en la investigación cuantitativa, la relación entre nosotros y la problemática es distante. O sea, nosotros tomamos distancia y simplemente lo que nos den la información que arrojen los datos, las cifras, etcétera, etcétera. Mientras que en la cualitativa nosotros sí nos involucramos. O sea, nosotros también podemos hacer nuestras deducciones, nuestras inferencias, sacar nuestras propias conclusiones, hacer, digamos, determinar ciertas características de la forma como nos aproximamos al objeto de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la investigación cuantitativa, fíjense que nosotros partimos desde ya de unos antecedentes, de unos hechos, de unas cifras, de una bibliografía, de una literatura especializada en describirnos cuál ha sido esa problemática y a partir de eso, pues nosotros hacemos las mediciones o las evaluaciones numéricas a que haya lugar. Mientras que en el modelo cualitativo, pues los tópicos que nosotros, los resultados, los datos que nosotros sacamos de la investigación, pues se derivan de la realidad, del problema social, en este caso educativo particularmente, pues que nosotros hemos identificado. Entonces, fíjense que mientras el objetivo en el modelo cuantitativo es probar la hipótesis que nosotros hemos planteado, en la investigación cualitativa nosotros buscamos es comprender todo el proceso, todo el fenómeno, todo lo que interviene en la problemática para poderle dar solución a esa problemática. Entonces, fíjense que mientras uno es comprobar una hipótesis, el otro es comprender la problemática como tal para darle solución. Entonces, digamos que lo cuantitativo, pues obviamente es muy específico, muy excluyente, es lo que digan los datos, simplemente y listo. Todo lo que esté por fuera de esa información, pues no cuenta para el proyecto, para la investigación. Mientras que en lo cualitativo todo cuenta. Cualquier detalle, cualquier característica, cualquier fenómeno, cualquier hecho válido y suma a la comprensión de esa problemática. Entonces, por eso se dice que el modelo cualitativo es amplio e incluyente. Entonces, digamos que por eso la investigación cuantitativa se basa en comprobación y verificación, mientras que lo cualitativo, pues es, digamos, un análisis exhaustivo para encontrar los elementos, que los datos sean veraces, confiables y que entonces el proyecto, la intervención tenga credibilidad y realmente llegue al fondo de la problemática para plantear las soluciones. Entonces ahí los datos, pues obviamente en lo cuantitativo, pues son básicamente datos numéricos muy precisos, mientras que en el modelo cualitativo, pues los datos son relativos, son testimonios, son sentimientos, son emociones, son opiniones, prácticas sociales, prácticas educativas. Y fíjense que si ustedes analizan sus proyectos, pues básicamente los datos que ustedes requieren en su proyecto, pues son de este tipo. Entonces, así de esa manera nosotros podemos, digamos que podemos ver la comparación y podemos analizar y ya vamos a poder tener un foco concreto de hacia dónde debe ir orientada la metodología de nuestro proyecto. Que si bien vamos a necesitar de algunas cifras, de algunos datos, de apoyarnos en la estadística, pues fundamentalmente son investigaciones de tipo cualitativo, porque básicamente esa es la condición repito, de los proyectos que tienen que ver con ciencias sociales. Hacer unos proyectos de tipo cualitativo, porque básicamente lo que nosotros buscamos es solucionar problemas sociales. En nuestro caso, pues problemas educativos de una comunidad, de unos estudiantes o de unas instituciones. Entonces, básicamente eso es la orientación que nosotros debemos darle a la metodología. Y lo que les digo, en el diseño, que es en lo que estamos, pues nosotros ya tenemos que ir a orientar qué tipo de metodología, hacia dónde la debemos enfocar, qué tipo de aproximación, qué tipo de relación vamos a tener entre el objeto de estudio y nosotros como sujetos de investigación, y básicamente pues ir
definiendo cuáles van a ser esas técnicas que nos van a servir a nosotros para recoger la información. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que podemos hablar por ahora de lo que es la metodología en el diseño de un proyecto de intervención. ¿Listo? Bien, entonces el otro elemento, ya que es el elemento final del diseño de un proyecto de intervención, pues tiene que ver, como les mencionaba, con los aspectos administrativos. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de aspectos administrativos, pues fíjense que ya aquí nos salimos totalmente del contexto educativo, pedagógico, didáctico, psicopedagógico, social que veníamos trabajando en el proyecto, porque aquí nos concentramos es ya en los elementos que nosotros debemos considerar para la elaboración del proyecto. O sea, ya nosotros sabemos qué vamos a hacer y cuál es el problema, cuáles son los objetivos, cuál es la metodología, qué enfoque le vamos a dar al proyecto, etcétera, etcétera. Pero entonces debemos considerar también unos elementos estructurales y del mismo desarrollo, del mismo funcionamiento de nuestro proyecto, y esos son los aspectos administrativos. Entonces, en los aspectos administrativos, lo primero que hay que considerar es la factibilidad. Les repito, nosotros, como les decía al comienzo, muy coloquialmente, nosotros pretendemos, y más como profesores, salvar el mundo, darle solución a la problemática y bueno, en fin, nosotros con nuestro proyecto vamos a, les repito coloquialmente, a salvar la humanidad. Pero nosotros debemos aterrizarnos también en qué tan, o sea, qué tan viable, qué tan factible es eso realmente desarrollar un proyecto del alcance y de la magnitud que nosotros lo estamos planteando, que nosotros lo estamos proponiendo. Y entonces para eso se llama un estudio de factibilidad. Como les decía, estos elementos justamente se llaman administrativos, no son propios de la educación. Estos son elementos que vienen del sector empresarial, vienen de las ciencias empresariales. Entonces, este estudio de factibilidad se refiere a eso. Básicamente en las empresas hacen estudios de factibilidad para la producción, para el mercadeo, para las proyecciones financieras, pero para nosotros nos va a servir determinar la factibilidad de nuestro proyecto porque nos va a permitir orientar las decisiones que nosotros debemos tomar. O sea, en este momento, digamos que hasta lo que acabamos de ver, ya tenemos una panorámica. El diseño de nuestro proyecto ya nos mostró una panorámica de en qué nos estamos metiendo, hasta dónde es que llegamos, hasta dónde es que vamos a llegar y qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá. ¿Listo? Entonces ahora hay que evaluar eso y determinar si eso es factible hacerlo o no, si es posible cumplir con esos propósitos que nosotros estamos planteando. Y de esa manera, entonces, pues nosotros reducir esa incertidumbre, que es básicamente poder decir con claridad, porque esto sí será que lo podemos cumplir, que lo podemos, será que sí se puede realizar, será que se puede desarrollar. Entonces, esta factibilidad lo que hace es reducirnos esa incertidumbre y darnos mayor certeza para poder determinar en qué condiciones nosotros debemos desarrollar el proyecto para que tenga éxito. Ese es fundamentalmente el propósito del estudio de factibilidad, decir en qué condiciones debemos trabajar el proyecto para que tenga éxito y logremos ese objetivo que nos estamos proponiendo. Que en nuestro caso particular, nuestro objetivo es finalizar el proyecto con todos sus elementos, presentarlo como trabajo de grado inicialmente y obtener el título de magíster. Y de segundo, poder aplicar, poder desarrollar y que este proyecto de investigación pues sirva a esas universidades, a esos colegios, a esas comunidades, a esos estudiantes para solucionar el problema que nosotros estamos interviniendo. Entonces, fundamentalmente a eso se refiere el estudio de factibilidad. Y por otro lado, pues entonces, digamos que en la parte empresarial, les insisto,
pues obviamente un estudio de factibilidad pues requiere una cantidad de elementos de tipo estadístico, de tipo financiero, de tipo presupuestal, de viabilidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros, pues, digamos, en esta parte del proyecto, pues vamos simplemente a hacer un análisis preliminar, o sea, ya teniendo en el diseño del proyecto, digamos, como la panorámica general, le repito, en qué nos estamos metiendo, hacia dónde vamos, a dónde queremos llegar y qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá. Pues hacemos ese análisis preliminar y eso nos va a permitir evaluar el alcance del proyecto. Entonces ya mirando toda esa panorámica decimos, en este proyecto que yo me estoy metiendo, voy a llegar hasta tal límite. Entonces le estoy dando un límite, un alcance al proyecto. Entonces, digamos que el alcance de nuestro proyecto es analizar ya desde la perspectiva de gestión del proyecto si esa hipótesis es viable, es alcanzable, si los objetivos que me estoy proponiendo son realizables, si las condiciones están dadas para poder realizar ese proyecto en ese contexto, abordar esa problemática sin ninguna dificultad, sin ningún tropiezo, sin ningún obstáculo. Entonces, para eso yo debo tener en cuenta el tiempo, o sea, realmente el tiempo que tengo, que en nuestro caso es un año, digamos que es un año, el tiempo que tenemos nosotros para hacer el proyecto de la maestría. Entonces, a ver si ese tiempo alcanzo a hacer todo lo que pienso hacer o lo que quiero hacer en el tiempo, si cuento con los recursos. O sea, si cuento con el tiempo, con la disponibilidad, con digamos, el acceso a instrumentos, a herramientas que yo necesite, si cuento con todos los recursos necesarios técnicos, humanos, etcétera, etcétera, para desarrollar el proyecto. Y sobre todo, algo muy importante, el acceso a los datos. O sea, que yo sí tengo fácil acceso a la información, a los estudiantes, a las instituciones, a los registros, a la comunidad, a los libros que me van a servir para el marco teórico, a los documentos que me sirven como referentes, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, voy a tener acceso a toda la información que requiero sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo, sin ningún tropiezo. Entonces, fíjense que para eso es importante determinar la factibilidad de nuestro proyecto, para poder evaluar si realmente eso que estoy abordando, pues es factible realizarlo o no en el tiempo estipulado, con los recursos que cuento y sobre todo si tengo acceso a la información para poder obtener los datos que requiero para plantear mi solución. Entonces, digamos que en términos generales, pues digamos, de un estudio de factibilidad, pues nosotros, qué debemos obtener? ¿Hasta dónde debe llegar? Pues básicamente determinar si yo eh, voy a solucionar el problema realmente en las condiciones que tengo, ya evaluando estos alcances. Fíjense que ya no se trata de solucionar el problema o de cumplir los objetivos o de utilizar X o Y metodología, sino si realmente con el proyecto, o sea, el desarrollo del proyecto, la gestión del proyecto me va a permitir llegar a esa satisfacción de la necesidad, a solucionar ese problema que estoy planteando. Si tengo la disponibilidad de recursos o realmente me está diciendo cuáles son los recursos que yo voy a necesitar para poder desarrollar adecuadamente este proyecto. Y obviamente, para poder reducir esa incertidumbre que les estaba hablando al comienzo, pues yo tengo que mirar cuáles son los riesgos. O sea, digamos que también es un término muy empresarial, el mapa de riesgos o el análisis de riesgos, y es básicamente, digamos, un elemento que yo debo considerar. O sea, yo no, por más de que ustedes ya conocen muy bien la problemática, tienen acceso a la información, sus instituciones, sus comunidades, sus estudiantes no tienen ningún inconveniente, hay factores que eh,
pueden poner en riesgo el cumplimiento del proyecto. Un ejemplo muy claro fueron los estudiantes que yo tuve el semestre pasado. O sea, ellos venían desarrollando ya en otro nivel más avanzado, venían desarrollando su proyecto y obviamente necesitaban aplicar unas encuestas, hacer unos estudios, hacer unas observaciones, pero esto de la pandemia, el aislamiento, las restricciones, les, digamos, fue un evento que no lo habían contemplado. Entonces, digamos que eso, todo el proyecto, la gestión del proyecto como lo tenían pensado, pues obviamente tuvo dificultades. Entonces, pues ya no se pudo realizar en el tiempo, les tocó modificar algunas estrategias, algunas actividades que habían desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que eso nos permite comprobar las ventajas. Bueno, ahí le puse ventas, pero son las ventajas versus las desventajas. Nosotros poder comprobar cuáles son las ventajas o digamos, digamos los elementos positivos del desarrollo de nuestro proyecto, pero también las desventajas. O sea, qué elementos debemos considerar que ponen en riesgo o que amenazan básicamente nuestro proyecto. Entonces, digamos que particularmente en estos estudios de factibilidad, digamos que la herramienta, digamos, más utilizada, más común, es ese mapa de riesgos, ese mapa que nos permite analizar los riesgos de un proyecto. Digamos que es una de las herramientas más utilizadas en las empresas para visualizar esas posibles amenazas que pueden surgir en diferentes áreas de una empresa. Entonces, aterrizado eso aquí a nuestro proyecto particular de carácter educativo, pues nos va a permitir visualizar las posibles amenazas que nos surjan en diferentes fases, en diferentes etapas, en diferentes aspectos del proyecto. Y entonces de esa manera vamos a poder determinar la probabilidad de éxito de nuestro proyecto o la gravedad de pronto de esos elementos adversos que pueden llevarnos al traste en el desarrollo de un proyecto. Entonces, digamos que en términos generales y muy sencillos, para mm, poder nosotros elaborar un mapa de riesgos, pues debemos mirar cuáles son las posibles amenazas, las posibles dificultades, los posibles tropiezos que se nos puedan presentar en el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que en las condiciones que nosotros ya tenemos planteado nuestro proyecto, vamos a analizar entonces esas circunstancias que pueden amenazar el cumplimiento de esos objetivos. En segundo lugar, hay que definir qué es un riesgo. Ojo, no todas las situaciones adversas, no todos los obstáculos, no todas las dificultades, pues ponen en riesgo el desarrollo de un proyecto. Entonces, es necesario definir qué es un riesgo, o sea, hacer un análisis sobre esas amenazas que están identificadas y poder predecir si esas dificultades, pues realmente a las que yo me voy a enfrentar, que, cómo van a impactar el desarrollo y la realización de mi proyecto y, digamos, eso me permite a mí visualizar también cómo puedo hacer correctivos oportunamente. Entonces, eso es lo que es definir un riesgo. Y luego sí identificamos los riesgos. O sea, entonces, realmente los riesgos, o sea, de todas esas circunstancias, esas amenazas, esas posibles dificultades, realmente son riesgo para el proyecto tales. Entonces, esas actividades que son inherentes al desarrollo del proyecto y que en el día a día nos pueden dificultar o ponerle trabas, obstáculos al desarrollo del proyecto, a lograr los objetivos, entonces esa es la identificación. Y una vez que nosotros identificamos esos, pues hacemos un inventario, o sea, valoramos esos riesgos, los clasificamos. Entonces, es muy fácil clasificar los riesgos. Los riesgos se clasifican de dos formas. Primero, si son riesgos, el impacto que tiene el riesgo, el nivel del riesgo, si es un riesgo alto, si es un riesgo medio, si es un riesgo bajo,
y el impacto que puede tener en el proyecto esa dificultad, ese riesgo, esa amenaza. Entonces el impacto también puede ser alto, puede ser un impacto medio o puede ser de pequeño o de bajo impacto. Entonces básicamente esa es la valoración que yo hago de los riesgos y finalmente pongo eso en una matriz, en un cuadrito. Entonces un cuadrito más o menos que nos va a decir, digamos, eso. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son los riesgos que yo ya identifiqué y que dije, sí, es donde esta cosa suceda, se me atrasa, se me dificulta, voy a tener inconvenientes con el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, de esa amenaza yo determino el riesgo, lo que les decía, alto, medio, bajo. Igual, la metodología del mapa de riesgos es como se las estoy mostrando ahí. O sea, los que sean de alto riesgo los pongo en rojo, los que sean de medio riesgo los pongo en amarillo y los que sean de bajo riesgo los pongo en verde. Entonces, eso se llama la técnica del semáforo. Entonces, esa técnica se utiliza para poder establecer esa prioridad, definir esa valoración de los riesgos. Es identificando, perdón, los riesgos. Y los valoro es dependiendo del impacto que tenga. O sea, yo puedo tener un riesgo de alta ocurrencia, o sea, de esta vaina sí, puedo tener dificultades acá, pero realmente el impacto que tenga en el proyecto pues puede ser bajo. O por el contrario, yo puedo tener un riesgo bajo, digamos de ocurrencia baja, o sea, no, es poco probable que esto suceda. Pero si sucede, el impacto en el proyecto va a ser alto. Entonces, fíjense que yo tengo en la matriz de riesgos, tengo que hacer esa relación. Entonces, el riesgo se valora por la probabilidad de ocurrencia que tenga el riesgo. O sea, hay una alta probabilidad, una media probabilidad, una probabilidad baja de que ese riesgo, de que esa amenaza se presente durante el proyecto. Pero a la vez yo tengo que medir si esa es de alto impacto, de impacto medio o de impacto bajo. Entonces yo debo relacionar esos elementos. ¿Por qué? Porque entonces si yo tengo un riesgo de alta probabilidad de ocurrencia y su impacto es alto, pues obviamente yo tengo que estar atento y tengo que desde ya, desde el diseño del proyecto, prever, prever que, digamos, cómo voy a solucionar o cuáles van a ser las alternativas de solución donde se me llegue a presentar esa amenaza, ese inconveniente. O puedo decir, hay baja probabilidad de que esto se presente y realmente si se presenta, pues no es mucho el impacto. O sea, esa, pues sí debo considerarla, pero pues obviamente no debo darla tanta prioridad. Entonces, el objetivo del mapa de riesgos es esto: evaluar las dificultades, las amenazas que se me pueden presentar en el desarrollo de mi proyecto, evaluar la probabilidad de que se presenten esas amenazas, que es el riesgo, la probabilidad del riesgo, y evaluar el impacto que puede tener esa amenaza si se llega a presentar durante el proyecto. Entonces, con el fin de que de poder identificar visualizar esas posibles amenazas en el proyecto y sobre todo poder tener esas alternativas de solución que no me echen al traste, no se me vuelvan un problema o me lleguen a retrasar o hacer cambiar cosas del proyecto en el camino durante su desarrollo. Entonces, básicamente a eso se refiere la matriz de riesgo. Y finalmente, nosotros debemos considerar el cronograma. O sea, nosotros debemos poner en un cronograma todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Es decir, nosotros debemos considerar, ojo, la base para esas actividades son, digamos, las fases del proyecto. Esa es la base para desarrollar el cronograma. Entonces, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, diseño del proyecto de intervención. Entonces, pues yo determino la unidad de tiempo. Entonces, me he gastado 5 semanas, 6 semanas o un mes, o bueno, o puedo poner fechas. Bueno, la unidad de tiempo, ustedes la determinan. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar o en qué tiempo voy a desarrollar esa actividad? Entonces, la fase es diseño del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Plantear el problema, formular la pregunta, plantear los objetivos, desarrollar la justificación, investigar
los referentes para mi marco teórico, mis antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas son las actividades de esa fase y simplemente las pongo en el tiempo. Les repito, la unidad de tiempo la eligen ustedes. Si va a ser en meses, si va a ser en semanas, si va a ser con fechas determinadas, es decir, esta actividad la debo tener lista en tal fecha, esta otra en tal fecha. Otra fase del proyecto va a ser la recolección de los datos, la recolección de la información. Entonces, la recolección de la información, pues obviamente me va a llevar 3 meses. Entonces, en la recolección de información yo tengo que diseñar las encuestas, por decir algo, o los formatos de observación. Tengo que recoger los datos in situ con los estudiantes, con la comunidad, con los profesores, etcétera, etcétera. Tengo que analizar esos datos, tengo que hacerles tratamiento estadístico, analizarlos. Entonces, ahí, eso es otra fase. Las conclusiones, entonces, una vez que haya recogido los datos, entonces yo tengo que analizarlos, tengo que compararlos, tengo que discutirlos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra actividad. Entonces, a lo largo del tiempo, y digamos que como medida, recuerden que para el términos de la maestría, entonces es un año. Entonces piensen que este cronograma desde el comienzo, que es el diseño del proyecto, hasta la entrega final del proyecto, entonces es un año. Entonces digamos que eh, en ese lapso de tiempo distribuyen ustedes, obviamente ustedes son los que saben cuánto se pueden demorar o cuánto se van a demorar o qué tiempo le van a dedicar a cada actividad, pues son ustedes los que determinan ese tiempo, esa unidad de tiempo, meses, semanas, fechas, les repito, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del cronograma es poder tener un control, un seguimiento a las actividades y a todos los eventos que yo debo desarrollar para poder llevar a cabo mi proyecto. Entonces, ese es el objetivo del cronograma, poder planificar la gestión de mi proyecto y poder hacerle seguimiento y control al cumplimiento de esas actividades y a esas fechas y poder entonces establecer un tiempo en el cual yo debo cumplir esas actividades para tener a tiempo mi proyecto final. Entonces, ese es el objetivo del cronograma y es la forma en que nosotros lo desarrollamos. Y finalmente, pues debemos tener en cuenta el presupuesto. Si bien, digamos que a nivel empresarial, pues los presupuestos son grandes y eso, y tienen muchos elementos, muchos ítems, muchas variables, pues digamos que nosotros también para nuestro proyecto debemos considerar ese presupuesto, cuánto vamos a invertir nosotros en recursos físicos, en recursos financieros e inclusive en tiempo. Entonces, digamos que este es un modelo general de lo que puede ser un presupuesto para un proyecto de intervención educativa, les repito. O sea, esto tiene que estar muy aterrizado, es a lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, simplemente yo debo tener en consideración personal, o sea, en este caso es, digamos, el investigador o los investigadores, en el caso de que son dos, pues cuáles son. Investigador uno es un recurso humano, pero cuántas horas le voy a dedicar yo al proyecto y cuánto cuestan esas horas. O sea, yo debo cuantificar cuánto cuesta mi hora de trabajo como investigador. Entonces, si yo le voy a dedicar 200, 300 horas a mi proyecto de investigación y yo calculo que mi hora de trabajo cuesta 60,000 pesos, pues obviamente esas 300 horas por 600, 6,000, 60,000 pesos que cuesta mi hora, pues eso me va a dar tanto. Entonces, ojo, eso me sirve porque es que hay que cuantificar el tiempo que nosotros, por más de que sea una actividad para cumplir un objetivo que es un trabajo de grado, o ponerle o poner los resultados de mi investigación al servicio de mi comunidad, de mi institución, de mis estudiantes, pues obviamente eso requiere unos esfuerzos en tiempo del investigador. Entonces es necesario considerarlos. ¿Qué equipos van a utilizar? Entonces ustedes se utilizan computador, calculadoras, internet. Entonces, bueno,
No, pues si es que yo necesito un computador, entonces un computador me vale tanto, pues, bueno, internet. Entonces yo voy a necesitar para consultar bases de datos, para comunicarme, para enviar la información a mi población objetivo, etcétera, etcétera, pues voy a necesitar conexión a internet pues de 12 meses. El año que se desarrolle el proyecto voy a necesitar conexión a internet. ¿Cuánto me cuesta la conexión a internet mensualmente? Entonces, a mí la conexión a internet me cuesta 100.000 pesos mensuales. Quiere decir que para el proyecto, mi inversión en internet, pues van a ser 1.200.000 pesos. Entonces, digamos que esa es la consideración en la parte de equipos. Desplazamientos. Si de pronto ustedes tienen que viajar a las zonas, a los colegios, a las comunidades, tienen que hacer desplazamientos de tipo urbano, o sea, aquí en la ciudad ustedes se tienen que desplazar al colegio, allá a la localidad, o tienen que ir a entrevistar, por ejemplo, a los padres de familia, entonces ustedes tienen que desplazarse hasta las casas, o bueno, en fin. Entonces, digamos, si hay desplazamientos en la zona rural y en la zona urbana, pues ustedes tienen que considerarlo. O sea, ¿cuántos viajes tengo que hacer? Tengo que hacer 20 viajes, 30 viajes, 10 viajes. ¿Cuánto me cuesta cada viaje? Es decir, en conclusión, yo en viajes, en desplazamientos, me voy a gastar tanto en mi proyecto de investigación. Y finalmente, los materiales. Si ustedes tienen que comprar libros, sacar fotocopias, comprar esferos resaltadores, que ustedes necesitan sacar fotocopias para las encuestas que van a desarrollar. Listo, entonces, o no necesito, digamos, para poder desarrollar mi marco teórico, me toca comprar tales libros o pagar el acceso a tales bases de datos. Entonces, todos esos materiales, pues obviamente se cuantifican aquí. Y de esa manera, pues nosotros vamos a tener un total de inversión para el desarrollo de nuestro proyecto. O sea, nosotros debemos considerar desde la parte administrativa de un proyecto también el tiempo, los recursos técnicos, materiales, los desplazamientos, las horas que le vamos a invertir, debemos cuantificarlas para saber nosotros cuánto le estamos invirtiendo al desarrollo de nuestro proyecto de intervención. ¿Listo? Entonces, estos son estos aspectos administrativos que podemos considerar y digamos que, como les decía, esta es la última parte que se contempla en el diseño de un proyecto de intervención, estos aspectos administrativos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Los escucho, mis estimados maestrantes. Profe, yo tengo una pregunta, pero es específicamente de mi proyecto. No sé si la hago ya o esperamos y más tardecito la hago. No, más tardecito, ¿no? Pues de una vez, porque nos puede ilustrar a todos mi profe Magda. Listo. Profe, lo que pasa es que teniendo Usted, en cuenta todo lo que usted usted está nos contó trabajando hoy con el sobre... profe, usted está trabajando con el profe José, ¿cierto? Sí, señor. Ah, entonces no diga mi proyecto, diga nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto. Profe, pero es que Vale. tiene que ver que estoy empoderada. ¡Wow! Eso me gusta. Cuénteme, mi profe. Profe, es que en nuestro proyecto, nuestro interés, bueno, y teniendo en cuenta todo lo que vimos en la clase de hoy y la metodología y demás, nuestro interés es en principio de carácter cuantitativo. Nosotros queremos hacer una medición de las variables y hacer comparaciones estadísticas entre las variables. Perfecto. ¿Por qué el proyecto así y no de forma cualitativa? En parte es porque nosotros hemos hecho acompañamiento de investigaciones de carácter cualitativo y en un año nos alcanza y menos con la situación de pandemia. Okay. La verdad es que con situación de pandemia es muy complicado hacer recolección de datos de carácter cualitativo. Ajá. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro proyecto estaba enfocado en hacer el análisis de las dos variables, estrés académico y estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios y compararlo con variables sociodemográficas con el objetivo de establecer una línea base. Okay. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta lo que usted nos dijo hoy, no sabemos si entonces nuestro proyecto tiene que ser de carácter cualitativo, No, sí, porque o eso fue sea, lo que le entendí. no, si ustedes no van a hacer intervención, no van a hacer análisis, fíjense que ustedes simplemente van a tomar unos elementos
y se fundamenta, o sea, ustedes se van a basar en unos informes, en unos resultados, en unas estadísticas, en una cantidad de, de documentos, de evidencias que han resultado de estudios, de análisis, de informes, etcétera, etcétera, y van a hacer un análisis de tipo comparativo. Fíjense que es una investigación de tipo comparativo en el cual ustedes van a determinar unas relaciones y crear una línea de base. O sea, ojo que tienen que pensar es en términos de problema. O sea, ¿cuál es el problema? Que no, el problema es que no existe una No línea de existe, es que no base existe, que no. que relacione el Esas estrés. variables en ese contexto en particular. Por eso, entonces, pero no, ¿cuál es el problema? El problema es que no existe una línea de base que permita comparar el efecto, digamos, de las condiciones sociodemográficas frente al estrés académico que presentan los estudiantes. Si ese es el problema, listo. O sea, fíjense que ahí es que buscar y orientar que todo haya coherencia entre el problema que se está buscando y la solución que se está planteando. Entonces, pues obviamente la idea es que la solución es que obviamente se tenga una línea de base que sirva como fundamento para desarrollar estrategias, investigaciones, lo que sea, que permitan, digamos, reducir el estrés en los Conocerlo. estudiantes. Nosotros hasta ahora queremos es conocerlo, porque lo que pasa es que la investigación previa lo que dice es, hay diferencias, pero solamente se han estudiado esas diferencias en estudiantes de No, por medicina. eso, pero fíjense que si lo plantean, conocerlo, pues ahí no hay intervención, ustedes conocerlo, pues ustedes lo que van a hacer es un estudio, no van a hacer un proyecto de intervención. Si no van a solucionar un problema, ya de hecho está descartado que sea un proyecto de intervención. Entonces tienen que buscarle la forma de orientar su estudio, su análisis a la solución de un problema X. Porque si no, no es un proyecto de intervención, es simplemente un estudio. O sea, ustedes están haciendo un estudio de unas variables o de unos fenómenos que se están presentando y van a establecer una línea de base conceptual. Entonces, no, tienen que buscarle, pues que realmente sea un proyecto de intervención y que llegue a una solución, a una respuesta, a una necesidad o no sé qué. Por eso se me ocurre que la necesidad es generar, desarrollar o crear esa línea de base. Esa es la necesidad que los mueve a ustedes a meterse en ese proyecto. Porque, pues, obviamente, entiéndame que pues estudiar un fenómeno por estudiarlo, pues sí, pero ¿para No, qué? sí, 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 profe, Entonces, sí, le entiendo básicamente perfecto. es Pero eso. mi pregunta iba enfocada hacia, con lo que su merced nos contaba de la clase de hoy. ¿No habría problema con que el proyecto que nosotros tenemos sea de carácter No, cuantitativo y no ninguno, es que cualitativo? el enfoque, es que por eso les digo, es que es a partir de los objetivos que ustedes buscan que determinan cuál es el tipo de investigación. Entonces, fíjense que si el objetivo es analizar o establecer, digamos, la relación entre las variables sociodemográficas y el estrés, pues digamos que el objetivo ya dice que es de tipo exploratorio comparativo y que pues obviamente ustedes se van a referir o solamente van a analizar es los resultados, los datos estadísticos, etcétera, etcétera, pues obviamente el método tiene que ser cualitativo, no existe ningún problema. Lo importante es que eso esté bien fundamentado y que obviamente sea coherente. Recuerden lo que les he dicho desde el comienzo, tiene que haber coherencia desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones, o sea, todo el proyecto, todas las partes de la estructura del proyecto tienen que ser coherentes, articuladas y tienen que estar relacionadas unas con otras. O sea, y como lo hemos visto, casi que eso es un efecto cascada. Un, una parte de la estructura del proyecto conduce a la otra. O sea, eso van el problema lleva a la formulación de la pregunta lleva a la hipótesis a los objetivos a la justificación y todo lo demás que sigue ahí. Entonces, en consecuencia, pues el enfoque o el tipo de proyecto que vayan a realizar y la metodología, pues tiene que ser coherente, no importa la que sea, cualitativa, cuantitativa o mixta. Es que no hay problema, mi profe.
Vale, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Mis profes. Uy, se me durmieron. Profe, Listo. me Para pareció lograr dormir. Ajá. escucharle, buenas noches, Buenas me noches, pareció Natalia. escucharle que nos dijiste que tú nos vas a acompañar el otro semestre también. Creo que van a, creo que sí, por lo que estamos hablando. Es que el problema, no sé si se enteraron que la profe Ginny renunció, ya no es la directora, entonces, pues ahí Sí, sí, estamos como en ese, quedamos como en ese bache también nosotros los profesores, aunque hoy estuvimos hablando con el decano, pues parece que hay normalidad, pero sí tengo entendido que el siguiente nivel continúo con ustedes ya en el desarrollo, en la implementación del proyecto. Ay, profe, eso me parece excelente, excelente, porque es Uy, que no, pues, a lo que en el semestre pasado en la especialización, pues nos pasó que en el primer semestre tuvimos una docente y en la segunda otra. sí, Entonces, como que no se da la continuidad, la primera docente se enfoca como hacia un lado, la sí, sí, segunda claro. hacia el Eso, otro. Entonces, eso sí le afecta a uno mucho. Entonces, de verdad que eso sí me alegra bueno. mucho que se pueda consensar eso así. Y también me alegra que, pues, seguir con ustedes. No, Profe. tranquila, eso no, no hay problema. Sí, el problema es eso, es que realmente ahí se han detectado varios inconvenientes de este tipo en en el desarrollo de los cursos. Y es que obviamente, pues como lo vimos, pues cada uno de nosotros tenemos como una concepción epistemológica diferente de las cosas. O sea, nosotros podemos abordar eh, desde diferentes enfoques epistemológicos las diferentes disciplinas. Entonces, pues obviamente unos tenemos una orientación, otros otra orientación, y es muy difícil. Si se cambia, pues obviamente uno tiende a, digamos, a marcar su enfoque y llevarlo por la línea de su enfoque epistemológico. Entonces, pues la idea es justamente pues tratar de solucionar eso y que haya continuidad. El otro tema tiene que ver que creo que ya a partir del próximo, creo que ya, o no sé si ya nombraron los tutores de los proyectos, donde le nombran a cada persona o a cada grupo su tutor que lo guía, lo orienta ya en el desarrollo detallado específico de su proyecto. Entonces, pues ellos también tienen que estar en coordinación con nosotros porque a veces resulta que ustedes van desarrollando el proyecto, ya lo tienen muy avanzado en lo que se ha venido trabajando, pero llega su tutor o su director de tesis y cambia absolutamente todo. Él tiene otra mirada, otro enfoque, entonces, pues eso es complicado, pero pues vale, esto es, digamos que el mundo académico, pues justamente es así, esa diversidad de enfoques y de pensamientos. Entonces, pues eso también enriquece en cierta forma, pues entorpece a veces los procesos, pero también enriquece, eh, digamos, toda esta dinámica educativa. Mm. Listo, mis profes. ¿Alguna otra pregunta o nos la reservamos para ya pues ya viendo cómo funcione la cosa, pues digamos que me imagino, pues ya ustedes analizando, ajustando sus proyectos, incorporando estos elementos, pues es que les van a surgir las inquietudes, las dudas, entonces ya saben que en en nuestros tutorías e inclusive, pues digamos que como esta, digamos, es la última pues parte teórica, entonces digamos que además de un resumen general que hagamos dentro de 8 días en nuestro próximo encuentro sincrónico, pues también lo podemos dedicar a revisar temas y a puntualizar y ajustar temas de sus proyectos, así que no hay ningún problema. Porque digamos ya entonces viene la actividad evaluable 3, que es elaborar el documento, ya un documento final del proyecto, esta parte del diseño de proyecto, pues que tenga los elementos que debía tener el anterior. Ojo que algunos, les hice la observación, algunos pues no siguieron la estructura, a algunos les faltaron elementos, a unos les faltó la justificación, a otros el marco teórico. Digamos que hay que ir ajustando esos documentos, esos proyectos a la estructura formal que debe tener los proyectos de intervención o los proyectos de investigación. ¿Listo?
Entonces, pues con base en esas observaciones, en esas sugerencias, pues la idea es ajustar el planteamiento del problema, la pregunta, la hipótesis, la justificación, el marco teórico. Recuerden que el marco teórico no se metan todavía a desarrollar el marco teórico porque eso requiere mucho tiempo. Es lograr establecer pues cuáles son, digamos, esos fundamentos conceptuales, referenciales y de estado del arte que ustedes necesitan para desarrollar para estructurar el marco teórico de su proyecto. O sea, porque pues lo que pasó es que muchos en su actividad evaluable 3, pues desarrollaron el marco teórico, pero se quedan cortos porque pues obviamente no alcanzan a desarrollar sin un aspecto temático. Y obviamente si ustedes lo miran en detalle, pues tienen muchos temas. O sea, no es solamente enfocarse en el blended learning, no solamente enfocarse en el estrés, no solamente enfocarse en la parte medioambiental, ecológica, en la comunicación médico-paciente, sino que hay otros elementos que tienen que ver con didáctica, que tienen que ver con currículo, que tienen que ver con otros elementos que deben fundamentar también y deben tener un sustento teórico en su proyecto. Entonces, por ahora eso, y digamos, si ya han establecido unas bases de datos, creo que solamente un par de grupos hablaron de las bases de datos, entonces pues hay que mirarlo. Y a eso ya ajustado, a ese documento ajustado que entregaron, pues le agregamos esos elementos que vimos hoy. Entonces ya identifican ustedes, ajustados esos elementos, identifican mucho mejor, como lo estaban planteando la profe Magda, qué tipo de investigación es la que van a hacer y cuál es la metodología que van a seguir. Y obviamente al establecer la metodología, pues ustedes ya tienen en su mente qué tipo de técnicas son las que van a utilizar para recolectar la información. Tienen que analizar pues no hacer un estudio de factibilidad, pero sí considerar esos elementos, al menos desde la matriz, desde el mapa de riesgos, pues si es factible o no. Determinar realmente, eso les va a determinar si es factible o no, o cuál es recuerden, la probabilidad de éxito en el desarrollo de su proyecto. Entonces, pues si bien en esta fase no vamos a pues ahondarnos en el estudio de factibilidad del proyecto, sí tener en cuenta cuáles son esos elementos que van a hacer que nuestro proyecto sea factible realizar. Y proponer ya el cronograma de ya el desarrollo de su proyecto, de aquí hasta la entrega a jurados lectores, e inclusive hasta la sustentación de sus proyectos. Entonces, incluir todas las fases que van a incluir. Una guía es, recuerden, ese protocolo de cómo se debe presentar un proyecto que está en esa resolución rectoral que les envía a sus correos la semana antepasada. Entonces es importante. Y calcular un presupuesto, o sea, para que ustedes tengan claridad cuántas horas le van a dedicar, qué tipo de recursos tecnológicos, materiales existan y que puedan cuantificar cuánto les va a costar o cuánto van a invertir ustedes en su proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la actividad evaluable 3 y obviamente la entrega pues es el día del cierre de este módulo, que es el 26 de septiembre y como de costumbre hasta las 11:30 de la noche. Entonces, pues al igual que en este caso, pues lo mismo, yo revisaré sus proyectos, les retroalimentaré para seguir fortaleciendo y seguir estructurando y consolidando estos proyectos de intervención, ¿de acuerdo? Igual, entonces vamos a estar ahí en las asesorías, martes y viernes, y pues si tienen también inquietudes, dudas, pues me escriben al correo, no hay ningún problema. Y digamos que, como les decía, el encuentro sincrónico dentro de 8 días, pues lo vamos a dedicar como pues si hay inquietudes, si hay, digamos, aspectos que ustedes todavía tengan dudas o que necesiten orientación en sus proyectos, pues vamos a aprovechar ese encuentro también para eso.
Sí, mi profe, cuénteme. No, simplemente para preguntar si lo de los tipos de investigaciones para, según cada cosa, según la recolección de datos, según sí. No, Es que a como ver, vimos diferentes clasificaciones por según la eso, pero información base, según el alcance, ¿sí? recuerden que los tipos de investigación resultan de los objetivos de lo que ustedes están proponiendo. Entonces, fíjense el ejemplo, de lo que estábamos hablando, hace un momento. Entonces, fíjense que dependiendo de los objetivos, que era establecer una línea de base y analizarlas, que es el objetivo del proyecto de la profe Magda y del profe José, que es el que tomamos como ejemplo, ya que lo mencionaron. Entonces, fíjense que es dependiendo de los objetivos, hasta dónde quieren llegar con su investigación y qué es lo que quieren lograr con su investigación, que están determinando eso es lo que les determina el tipo de investigación. Entonces, fíjense que ya más o menos están orientados a que es una investigación de tipo exploratorio de carácter comparativo. Entonces ahí hay esa mezcla de esos dos tipos, digamos que es un mix. Pues obviamente ya profundizando y entrando en detalle pueden encontrar otros elementos. Pero en principio digamos que en términos generales, pero fue por los objetivos que se propusieron, el alcance que le están dando al proyecto. Y con base en eso, y otra cosa es el método que van a seguir. O sea, entonces fíjense que también, pues aunque eso les determinó, esos objetivos dijeron que no, pues nosotros nos vamos a basar en cifras, en datos, en análisis de las variables, en comparar las variables, y para eso pues tenemos que recurrir a un modelo cualitativo. Entonces, eso fue lo que les determinó el modelo cualitativo. Entonces, fíjense que es que, por eso les digo, todo lo que nosotros realicemos tiene que tener coherencia, o sea, nosotros tenemos que partir desde el planteamiento del problema, de la pregunta problemática y de los objetivos que nos proponemos para desarrollar todo lo demás. Eso es lo que nos guía, eso es lo que nos da el norte hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones, cómo es que debemos desarrollar nuestro proyecto y hacia dónde es que está orientada la solución que le damos. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, mi profe Magda. Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, mis queridos profes? Profe, para la tutoría de mañana es el mismo link que nos dejó en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, sí, ese link está destinado para las tutorías. Entonces, mañana Listo. de 7 a 8 hay tutorías a través de ese link. Sí, señora. Gracias. Ok, mi profe Mirilla. Vale, mis profes, entonces si no tenemos por ahora nada más, entonces pues dejamos ahí